Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión económica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co-conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. Bienvenida, Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Pía Garabaglia. Buenas noches, Noé, ¿cómo va? Todo muy bien. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de geografía económica, de inflación, de Bitcoin, y recibimos a Evelyn Goldstein para charlar de un tema que a veces está un poco fuera de agenda, pero es súper importante: las energías renovables. ¿Qué les parece si arrancamos? Dale, buenísimo. Bueno, les traigo la consigna, no se las voy a decir todavía, porque primero les quiero contar el concepto, y ahí todo va a tener más sentido, ¿no? Me empecé a preguntar por el sentido de la oportunidad, que es algo súper difícil de lograr, a raíz de que recibí un newsletter de Tomás Puello. No sé si lo conocen. Saltó a la fama como investigador en la época del COVID, porque fue el que instaló la idea del martillo y la danza, ¿no? El martillo como las restricciones más severas y la danza como la apertura y el cierre paulatino para combatir el contagio de la enfermedad. Y ahora está sacando una serie de investigaciones que tienen que ver con la geografía económica. Y la geografía económica por ahí es algo que no está muy difundido, es una materia en la facultad. A mí me encantó, no sé, chicas, qué experiencia tuvieron ustedes. La amé. Encima es de las primeras materias que son más de economista. Y la verdad que a mí me fascinó. Me siento re nerd diciéndolo, pero una de mis materias favoritas. Coincido, de hecho tenía re poca carga horaria, me acuerdo. Yo igual la hice intensiva en invierno porque había un curso que era muy bueno. Y me gustó mucho, tal cual. Sí, entendés un montón de cosas. Yo tengo una pequeña anécdota, tanto que me gustó la materia. Fue la única materia en donde me olvidé el día del parcial. Caí un día a la facultad. Les juro, nunca me había pasado, estaba quemada, cursaba un montón de materias, caí un día a la facultad y mi compañero, che, ¿y cómo te ves? ¿Te preparaste? ¿Todos estudiando? Y yo le digo, me estás cargando. Eso no puede pasar con econometría, pero eso lo contamos en otro programa para no robar tanto tiempo. Pero bueno, rápidamente les digo lo que es la geografía económica. Es una rama de la geografía que relaciona la actividad económica de consumo y de producción con el lugar del mundo en donde se lleva a cabo. Cuando uno empieza a entender dónde están ubicados los países, los estados como los conocemos hoy, dónde surgió la civilización y las características de los lugares, empieza a entender un montón de cosas que por ahí no son obvias. Es lo mismo el desarrollo en el desierto subsahariano que el desarrollo en una planicie fértil. No, y es un efecto muy, muy importante el que tiene nuestro entorno en la manera en que producimos, en la manera en que consumimos, etcétera. Y todo eso se ve en geografía económica. Les recomiendo mucho este newsletter de Tomás Puello y les dejo la consigna de hoy. ¿Cuándo estuvieron en el lugar correcto en el momento indicado? A ver, yo creo que Ana seguro tiene... ¿Por qué? No sé, a mí yo muchas veces yo en general me siento afortunada en mi vida, así que muchas veces sentí que estuve en el lugar correcto en el momento indicado, así que no podría decir un momento, siento que fueron muchos. Un ejemplo, a mí más claro lo tengo con los viajes. En los viajes pasa todo como tiene que pasar. En ese momento sentís eso, estás en el lugar correcto.
Tal cual, esa sensación de por algo pasó, por algo me retrasé y me quedé tal día además en tal ciudad y no sé, viví tal experiencia. Yo me encanta. Muy pero bueno. viste, a veces uno de improvisado, bueno, no solo viajando, ¿no? Capaz eso de porque se demoró tal cosa o porque te cruzaste a tal persona y justo, ay, mira, conozco a tal que necesita tal tema y justo enganchás con eso, ¿viste? Es impresionante. Yo conozco a un chico que se le retrasó un vuelo, se le reprogramó, se puso a hablar con una chica del mismo vuelo y hoy están casados. Me encanta esa historia. Divina. Bueno, queremos que los oyentes nos traigan sus propias anécdotas. Los leemos por las redes y si les parece, arrancamos con el tema de la semana. Excelente. El tema de esta semana va a ser una gran preocupación de la sociedad y del gobierno, que es la inflación. Si bien los datos de este nuevo mes van a salir el día de mañana, ya se está poniendo sobre la mesa cuál va a ser la estrategia electoral del gobierno respecto a la inflación, si van a lograr contener los precios, qué pasa con los salarios. Y en este sentido, si bien, las expectativas es que mañana se publique una inflación de aproximadamente 3,5-3,6%, menor a lo que pasó el mes pasado, pero de todas maneras un número alto considerando los objetivos del gobierno, que ya creo que quedaron bastante lejos de lo que era esa ilusión del 29% anual. Pero bueno, también el mercado está disminuyendo muy lentamente las expectativas de inflación, porque ahora están cerca del 48%, hace un par de meses estaban más cerca del 50%. Entonces hay una suerte, y esto es lo que quiero marcar, hay una parte del mercado que coincide en que va a haber una disminución, analizando algunos drivers, que ahora vamos a ver cuáles son, pero lo cierto es que después hay otras cosas del mercado que nos indican lo contrario. ¿Cuáles son esas cosas? Que se está observando en el sector financiero, en los bancos, un cambio en la composición de los plazos fijos. Hay menos depósitos a tasa fija y más indexados. Y la realidad es que si uno se pasa sus depósitos a indexados es porque espera que haya un retorno gracias a la inflación mayor que el que venía sucediendo. Entonces ya ahí de entrada tenemos un choque de expectativas entre algunos y otros. Sí, y lo que me llama la atención, Ani, de lo que traes es que los que podríamos decir más informados sobre el mercado, que marcan las expectativas del REM, son los que dicen va a bajar, pero el pequeño ahorrista apuesta que no. Apuesta que no. Bueno, pero y ahí es interesante, porque ¿por qué entonces tendría que bajar? O sea, ¿no? Los más experimentados son los que más saben. Bueno, porque si efectivamente miramos los drivers, digo yo, son las variables a observar en este caso, y realmente son optimistas entre comillas, ¿no? Siempre en términos relativos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que están mirando? Dicen, bueno, hubo mucha inflación porque el precio de las commodities en el mundo, debido al COVID, tuvo un shock muy grande y generó aumento. Eso, teóricamente, empezaría a mermar. Por otra parte, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio siempre tiene que ver. Bueno, el tipo de cambio dentro de todo, en términos relativos, uno podría decir que está bastante tranquilo, a pesar de que algunos dicen, ojo, que se empieza a despertar la brecha, pero el gobierno ha logrado un ingreso, el Banco Central ha logrado un ingreso de dólares mucho mayor al esperado, producto del boom del precio de la soja, con lo cual se ha convertido en un comprador neto, y por más que ahora que los precios parece que están empezando a bajar, de todas maneras ya los primeros 6 meses, digamos, tienen un muy buen resultado. Entonces, de alguna forma el mercado dice, bueno, el Banco Central tiene una espalda interesante, también teniendo en cuenta las elecciones, que siempre hay alguna turbulencia, no creemos que vaya a haber un fuerte problema desde ese lugar. ¿Qué pasa con los precios regulados? Los precios regulados hubo aumentos, pero pareciera ser que hasta diciembre, por lo menos lo que queda del resto del año, no habría más aumentos, o por lo menos no importantes. ¿Qué pasa con la emisión monetaria? Bueno, puede ser que ahora lo que se haya visto es el rezago de la emisión récord del año pasado, producto de la crisis, pero lo cierto es que estos primeros meses hubo más bien una contracción. Entonces son todas
todas variables que uno observa y dice, bueno, no debería haber una reversión, al contrario, debería haber una disminución. Incluso el déficit fiscal, lo mismo, gracias a las retenciones del agro y distintas cuestiones, pareciera que va a cerrar menos incluso de lo presupuestado, que era el 4,2. ¿Cuál es Ani, te provoco un poquito. Con la trepada del precio de los alimentos, este mes dio 2,2, o sea, los relevamientos que hace en forma privada, ¿no? ¿Se puede trasladar eso a precios eventualmente? ¿Pensás que puede reflejarse fuerte? Bueno, a eso iba. Por ahora estoy mencionando todas las variables que pareciera ser que indican una disminución. Sin embargo, ahí vamos. A pesar de todas esas variables, la inflación sigue siendo bastante alta. Incluso, bueno, esto de los precios de las commodities, por ejemplo. Muchos también analistas dicen, mira, eso no te impacta tanto. Y uno de los mayores alzas que se están viendo en los precios tiene que ver con los textiles. Entonces, ¿qué es lo que te está explicando eso? Entonces ahí viene lo interesante, y me parece que el pequeño ahorrista también lo ve, y tiene que ver con esta cosa de la incertidumbre, la inercia, y que en Argentina pocas veces los objetivos inflacionarios se han cumplido, lamentablemente. Entonces, estos cambios de precios relativos, esta cuestión, si se quiere, inercial o estructural de la economía argentina, donde tenemos altos niveles de inflación, la gente dice, bueno, mira, sí, es verdad, el déficit no está tan alto, la emisión no está tan alta, el commodity va a bajar todo, pero ¿sabes qué? Como venimos, seguramente esto no se frena. Y no solo eso, sino que además hay que tener en cuenta el tema de los salarios, porque si bien al principio, porque el gobierno así lo pidió, los privados estuvieron cerrando paritarias en el orden del 30%, ahora, después de que se da un aumento del 40% en el Congreso, muchos dicen, bueno, vale, vamos a abrir paritarias. Y ahí hay un tema, porque en mi opinión las paritarias, supongamos que cierran al 40 ahora, ¿cuándo se termina de percibir? El año que viene, porque todo siempre es en cuotas. Pero ya genera, en esta inercia y en estos altos niveles de inflación, ya genera esta idea de hay que seguir subiendo. Y la incertidumbre, cuando uno está tanto tiempo en un contexto de altas tasas de inflación, no sabes cómo vas a fijar los precios, no sabes a cuánto vas a poder reponer mercadería, no sabes qué es lo que va a pasar. Y también no sabes, que eso también es un tema, si ahora el gobierno va a empezar a aumentar el gasto, producto también de esta otra ola de COVID. Y entonces hay algunas señales que todavía siguen siendo confusas y eso genera incertidumbre en el mercado. Y esas incertidumbres se trasladan en esto. Decimos, mira, yo no estoy seguro que va a bajar la inflación, entonces me cubro con esta indexación, me cubro subiendo. Así que bueno, yo tampoco estoy segura de qué es lo que va a pasar. La teoría nos indica que va a bajar, pero la realidad muchas veces no... Supera la ficción. Tal cual. Sí. No, de hecho, Anita, te sumo un par de ingredientes a este caldo de cultivo. En los próximos días, la Fed tiene una reunión que tiene siempre, que es para decidir la estrategia de la política monetaria, ¿no? Que esto a nosotros nos puede pegar mucho en lo que es precios, primero por el tema de la expectativa del dólar, y después por la situación particular en la que está pasando en este momento Estados Unidos, ¿no? Esto lo vimos un poquito la emisión pasada, que la inflación está trepando, de hecho llegó a un 5% interanual, que es un número inédito, de hecho es el número más alto desde 2018, la verdad que sale desde la crisis subprime, para que nos demos una idea. Lo particular, esto es un datito de color, apalancado por precios en venta de automóviles usados y en tarifas aéreas. Están... O sea, no te viajó ni primer mundo que duele, tarifas. Claro. Tarifas de niña rica. Una canasta de consumo muy particular. Pero sí es verdad que está bastante apalancado por estas dos cuestiones, que bueno, está bien, se entiende que son variaciones que en comparación a cómo estaba todo el año pasado, sobre todo Estados Unidos, que creo que fue bastante severo la crisis del COVID, cuando no habían tantas restricciones y eso, hasta que empezó la campaña de vacunación, creo que ahora ya el clima es otro. Pero una cuestión que viene pasando es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, los aumentos los precios que se están dando en este momento son más bien transitorios
y él con eso defiende su estrategia actual, que lo que está haciendo es comprar bonos sistemáticamente. ¿Qué significa comprar bonos? Inyectar dinero en la economía, sistemáticamente. Echar leña al fuego, en este caso. Echar leña al fuego. Y acá, ya que estábamos hablando de inflación, en Estados Unidos es la emisión, digamos que no hay tal debate, ¿no? La emisión es inflación, salvo que se den en contextos muy particulares, pero en este caso una compra sistemática de bonos en un caldo de cultivo como una reactivación económica fuerte, una remontada de la inflación, puede ser un poquito complicado y a nosotros nos puede pegar mucho en qué pasa con el dólar, ¿no? Que baja, que sube, que después las apuestas del agro, que después las apuestas a que exportamos, que las retenciones, es un tema muy importante a tener en cuenta. Pero igualmente ya hay muchos consultores, economistas, no solamente de acá, sino que de consultores internacionales que están diciendo que esta reunión de la Fed que se tiene que estar dando en estos días probablemente resuelva la reducción sistemática o progresiva en la compra de los bonos, con lo cual de esa forma quizás esta calma que veníamos teniendo con el dólar, esta desaceleración que teníamos en la devaluación acá, puede empezar a frenar, ¿no? Hay que ver qué pasa también con los bonos en dólares, que estaban también medio complicados ahora, hay que ver qué pasa, y esto puede adicionar bastante a lo que estaba comentando Anita recién. No sé qué opinan, chicas. Sí, coincido. Nosotros cualquier soplo o brisa en cualquier lado, a Argentina se le hace un huracán, y más si estamos hablando de Estados Unidos, así que obvio que hay que tener un ojo ahí. Sí, estamos en un momento muy endeble además, tal cual. Bueno, si les parece, podemos pasar al Abro Hilo. Vamos. Y en el Abro Hilo de hoy vamos a hablar de por qué El Salvador fue trending topic esta semana. Y esto pasó porque su presidente, apodado el millennial Nayib Bukele, envió un proyecto de ley al Congreso para convertir el Bitcoin en moneda de curso legal, y lo logró. Porque en El Salvador mandás una ley y en una semana tenés la ley. No son como nosotros los argentinos, que tardamos un poquito más. Bueno, pará, te voy a hacer un... Ahí va, yo lo picanté para que arranque, para que piques, ¿no? Yo esto te tiré el anzuelo. Porque el millennial tiene dudosos métodos democráticos. De hecho, irrumpió en el Congreso con militares armados para aprobar una ley. Así que imagínate la celeridad que pueden llegar a manejar. Claro, eso explica mucho. Muy sereno nuestro amigo Nayib Bukele. Pero bueno, la Asamblea Legislativa entonces aprobó el martes pasado una ley que entonces va a convertir al Bitcoin en moneda de curso legal de la nación de El Salvador. Es el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal, y ahora, gracias a esta nueva ley, va a estar a la par del dólar, porque El Salvador, paréntesis, no tiene moneda propia, sino que adoptó el dólar en 2001 como moneda, ¿sí? Entonces ahora es una economía bimonetaria. Puedes usar el Bitcoin. Que cuando nosotros estamos desarmando la convertibilidad, ellos y la bueno, ponen. Sí. Claro, y bueno, pero directamente no es convertibilidad esto, sino que es abandono mi moneda, es ir un pasito más allá. Chao, no necesito más a tu moneda, y te acoges a lo que es el dólar. Y bueno, El Salvador le gustó, hizo esto, y ahora va a tener dos monedas. Pero déjenme que les diga algo, ¿no? El Salvador es un país en el cual 1 de cada 4 salvadoreños trabaja en Estados Unidos. A ese nivel. Entonces es un país que depende muchísimo de las remesas. Las remesas es plata que le envía gente que son familiares que trabajan en Estados Unidos a sus familiares que quedaron en El Salvador. Bueno, como El Salvador tiene dólares, recibe una cuantía bastante importante de dólares en concepto de remesas. Algo así como el 25% de su PBI. No es poco, chicas. Es impresionante. Es impresionante. Y déjenme que les diga
también por qué este presidente tomó esta medida. Porque los salvadoreños de Estados Unidos, cuando le envían dinero a sus familiares de El Salvador, necesitan hacerlo mediante un intermediario. Llámese Western Union, llámese como se llame, este intermediario se queda con una parte de esta plata por comisiones, lo cual es lógico. Entonces, ¿qué pensó Nayib Bukele? Dijo, yo voy a sortear a estos intermediarios que me están agarrando dólares que en realidad son para mí, para el país, y voy a hacer que estas nuevas remesas sean enviadas por bitcoins. Así, siendo peer-to-peer, lo que se llama, eliminaríamos este intermediario y va a llegar, si yo envío antes, ponele $100, al Salvador no llegaban los 100, sino que llegaban, ponele 75 por la comisión. Ahora, si quiero vender $100 en Bitcoin, van a llegar los $100 en Bitcoin. Y lo que dice... Le paró de manos, básicamente. Sí, no, así le dijo, Western Union a tu casa, ahora vamos a ver. Pero no. O sea, lo que dice Nayib es que a corto plazo esto va a generar, según él, ¿no?, más puestos de empleo. Va a ayudar a proporcionar inclusión financiera a miles fuera de la economía formal, porque en El Salvador el 70% de la población no tiene cuentas bancarias. Entonces, ahora se abren una billetera virtual y listo. Es todo mucho más sencillo con el Bitcoin. Parece que es una todo semi-bancarización igual, o sea... Claro, pero no es... O sea, billetera virtual abrís sin presentar papel. No tenés que ir a una oficina. Es más amigable. Pregunta, esto de ignorante, que no termino de entender cómo funciona esto, pero entonces los de Estados Unidos le mandan a sus familiares en criptomonedas, en Bitcoin, para eliminar los intermediarios que se quedan con la comisión. Pero asimismo, el gobierno entonces tampoco va a tener los dólares. Esa es la parte que no entendí de qué es lo que el gobierno quiere. O sea, está bien, bancariza Los dólares van a quedar en el... O sea, los dólares de las remesas tampoco se los queda el gobierno, ¿sí? O sea, iban a las personas. Pero ahora entra más plata a El Salvador. Antes entraba... Había plata que se la chupaba. O sea, es como una suerte de... Claro, dado que no pueden implementar la política monetaria, aumentan, ¿no?, el dinero en el bolsillo de la gente a través de esto. Ok. No, claro, eliminan lo que no se lleva, o sea, hacen que llegue toda la plata entera a su país. Antes claro, llegaba... por eso es como una expansión monetaria sin intervención directa, digamos, del Banco Central. A mí me pasan dos cosas con esto. La primera es, el Bitcoin es una, no voy a decir una moneda de cambio, o sea, vos podés ir a comprar el pan con el Bitcoin en El Salvador. Exactamente, ahora sí. Ahora en 90 días empieza como la aplicación total. Seguramente paguen con sus billeteras virtuales. Bueno, claramente. Así que esto va a ser toda una movida. Y déjenme que les cuente los tweets. Porque ¿de qué se trata el Agrohilo si no es de los tweets? Y Twitter empezó a enloquecer porque el Bitcoin se mueve muchísimo con lo que es Twitter, Elon Musk, vieron, Twitter es Bitcoin básicamente estos últimos días. Así que déjenme que les lea un tweet que a mí me encantó de Fabián Frías, que pone una foto de Dubái y dice: El Salvador después de aprobar la ley del Bitcoin, y parece que se desarrolló en 90 días. Pero bueno, están optimistas, algunos están optimistas. Después otro tweet que dice sobre Nayib. Discúlpeme, señor de presidente, si lo estoy pronunciando mal, que dice: despedía políticos por Twitter. Le daba cargos a youtubers y quiere convertir al Bitcoin en moneda de curso legal. El mejor presidente de América Latina que alguna vez existió. Bueno, parece que este señor tuitero le gusta, el presidente de El Salvador. Y a lo último quiero traer la palabra de un salvadoreño, que es @edupro07, que dice: soy de El Salvador y no sé si esta medida es buena o mala, XD. Y bueno, eso lo vamos a saber con el tiempo, pero por lo pronto, para mí, no le veo lo negativo. Vamos a ver cómo se desarrolla este experimento del primer país que acepta al Bitcoin como moneda. Así que, Pía, ¿vos tenés algún tema relacionado a esto que nos quieras recomendar? Sí, y con ganas de provocar, la picanteo con este tema, porque les voy a poner Gangsta's Paradise. Sí, nos vamos a meter a full tratando de imaginar que Salvador se va a convertir en ese paraíso fiscal que están imaginando los tuiteros. Chicas, ¿vamos a escucharlo? Dale. ¿Vamos?
Bueno, llegamos al segundo bloque del programa y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con Evelyn Goldstein. Evelyn es economista, tiene un máster en políticas públicas y se ha especializado en energías renovables. Es actualmente presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía Sustentable, AMES, y trabaja como consultora para el sector privado y para organismos internacionales en temas vinculados con la energía renovable. Hasta hace un año ha sido la directora del Solar Mirón, una empresa dedicada al desarrollo de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Disculpen el furcio. Buenas noches, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Mil gracias a vos por participar. Y bueno, queremos comenzar preguntándote un poco de qué se tratan las energías renovables, qué tipos hay y si renovable implica sí o sí amigable con el medio ambiente. Bueno, las energías renovables son energías que no usan combustibles fósiles. Es decir, que cuando generan energía no emiten dióxido de carbono, no están dañando el medio ambiente. Con esto nos referimos, por ejemplo, a energía solar, energía eólica, que es la energía que proviene de la fuerza del viento, la energía hidráulica, la energía que proviene, por ejemplo, de la biomasa vegetal. Esas son las más conocidas. ¿Y la biomasa vegetal qué sería, Evelyn? Podría ser residuos, por ejemplo, de cáscara de maní o residuos, por ejemplo, de desechos, digamos, que de productos del campo. O sea, no es los biocombustibles, ¿no? No es lo mismo. No, o residuos forestales. Eso también se utiliza como insumo para la generación de energía. Y en nuestro país, ¿cómo estamos con respecto a las energías renovables? En relación a las energías renovables, el último tiempo crecieron bastante. Sin embargo, hoy, por ejemplo, si miramos cuánto participan las energías renovables como fuente para cubrir el consumo de electricidad, hoy son aproximadamente el 10%. Y tenemos, por ejemplo, un 60% que es 2/3 del total que provienen de fuentes térmicas, o sea, usando esto que yo decía, combustibles fósiles. Entonces, si bien creció muchísimo, porque partimos de un 2% aproximadamente que eran antes de 2017, todavía la participación de las energías renovables es bastante baja. O sea, en estos últimos años estuvo bastante fomentado las energías renovables, ¿es verdad? Sí, así es. En particular, se implementó un programa que se llamó Renovar para la licitación de parques de generación renovable, eólica, solar, pequeña hidroeléctrica, para adjudicar proyectos para la implementación de estos parques, ¿no? Para la construcción de estos parques. Y la verdad que con estos programas se logró un crecimiento muy significativo, porque, bueno, como decía, antes de 2017 la participación de las energías renovables era solamente el 2%. Y con la ley que se llama la número 27191, la ley de energías renovables, se buscó imponer una meta para que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables a 2020. La verdad es que, bueno, todavía estamos lejos de esa meta, pero con el objetivo de cumplirla se implementaron este programa que comentaba recién. Sí, Evelyn, te hago una consulta. Parándonos en lo que es la matriz energética ya a nivel general, ¿no? ¿Cuál es el aporte que realiza la energía renovable en la estructura total? Y también saber si nos podés contar un poquito del potencial que tiene, si se puede eventualmente llegar a un nivel 100% renovable. Bueno, como les decía, hoy es el 10%. Si tomamos los datos de 2020,
las energías renovables participan con un 10% como provisión para cubrir el consumo eléctrico. ¿Hay potencial para expandir? Sí, la verdad que sí. Pero hay algunos cuellos de botella como para llegar, por ejemplo, a este 20%. En particular, hay dificultades con la capacidad de transporte de las energías. O sea que para fomentar una verdadera expansión de las energías renovables se necesitaría una fuerte inversión en infraestructura de transporte. Pero, por otro lado, lo que sí se puede hacer a corto plazo es fomentar la generación distribuida. Que estos son parques más chiquitos, que no requieren esta ampliación que estoy mencionando de la infraestructura de transporte. Parques chiquitos para generar y proveer, por ejemplo, pueblos. Son parques chiquitos que se sitúan cerca del lugar del consumo. Entonces, bueno, esto sería algo más sencillo. También dentro de la generación distribuida se incluye lo que son, por ejemplo, los paneles que se instalan en el techo de las casas o en el techo de las fábricas para generar energía para consumir, para consumo propio y para inyectar a la red. Eso también se llama generación distribuida. Entonces me parece que a corto plazo una forma de incrementar esta participación es fomentar la generación distribuida. Claro, y esto me hace pensar, porque estamos hablando de que estamos medio mal en el transporte de la energía, no tanto en la generación, ¿no? Entonces puede ser que tenemos para producir más de lo que podemos llegar a transportar. ¿Estamos desperdiciando ahí energía? A ver, la Argentina tiene un gran potencial, muchísimo potencial eólico y solar. Y no solamente solar en el norte, y no solamente eólico en el solar. La Argentina tiene un gran potencial para la generación de energía renovable. Lo que pasa es que hay varias cuestiones. Por un lado, hay un tema que decía, el tema del transporte, que se requieren grandes inversiones. Y por el otro lado, bueno, para estos parques implican inversiones muy importantes y para eso se necesita disponibilidad de financiamiento. Entonces, tienen que darse las condiciones para que se puedan hacer estas inversiones. Esto es disponibilidad de financiamiento, alguna previsibilidad en términos de tarifas y de condiciones macro, y por otro lado, infraestructura de transporte. Si esas tres cosas se dan, bueno, ahí Argentina tiene todas las de ganar como para expandir las energías renovables. Me parece súper interesante esto de la generación distribuida, que no sé si es un concepto tan conocido por el común denominador de la gente, y tiene la particularidad de que uno en su casa puede generar su propia energía. ¿Cómo sería esto? Me interesa tu experiencia también como en el sector con Solar Mirón. Bueno, hace muy poquito también salió una ley de generación distribuida que permite a los usuarios convertirse en usuarios generadores o lo que se llama también prosumidores. Esto es que permite a las empresas, pero también a las familias, instalar paneles solares, que es lo más habitual que se usa para generación distribuida, porque se puede hacer, se puede poner tanta cantidad de paneles como uno quiera, es escalable. Entonces permite instalar paneles solares en el hogar o en los techos de las fábricas o en los terrenos de las fábricas para generar su propia energía, pero además estar conectado a la red de distribución de energía como para inyectar también la energía a la red. Esto es, uno está generando energía cuando hay sol y la puede estar utilizando o no. Si no se utiliza o si se consume menos de lo que se produce de energía, se inyecta a la red. Entonces, a partir de este régimen, es posible medir con lo que se llama un medidor bidireccional cuánto se genera y cuánto se consume de energía. E incluso la distribuidora, que por ejemplo en Buenos Aires está Edesur, Edenor, y en otras provincias hay otras distribuidoras,
debe remunerar por el sobrante de energía. Entonces, la verdad que está súper bueno este tipo de sistemas, porque en algunas provincias podría llegar a generar un ahorro para quien instale su propio sistema de generación. La verdad que sí, suena muy interesante lo que contás, Evelyn. Yo te hago una consulta capaz un poco pava al respecto. Es si estos prosumidores, primero si tienen la capacidad de ser 100% autónomos, y después si hay alguna condición geográfica, territorial que tengan que cumplir para poder hacer eso. O sea, ¿es algo accesible para cualquier persona que habita en cualquier lugar? Bueno, voy por la primera pregunta. Ser completamente autónomos es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitas un sistema de baterías. O sea, pensá que los paneles generan solo cuando hay sol. Entonces, si vos consumís energía eléctrica de noche, no vas a tener energía si solo usás paneles solares como fuente de generación de energía. En cambio, si vos instalás un sistema de baterías, de día los paneles van a cargar estas baterías, entonces de noche, cuando no hay sol, como que el sistema de las casas va a tomar de estas baterías para alimentar todo lo que uno necesite en el hogar, como para hacer funcionar todo lo que necesita electricidad. Lo mismo ocurre con las fábricas, ¿no? Cualquier industria, cualquier comercio. Entonces, la autonomía completa es muy difícil porque requiere baterías y hoy en día todavía son costosas. Y después, en relación a tu segunda pregunta, hay restricciones, pero vinculadas con la adhesión de las provincias a esta ley que yo estaba comentando. Esta es una ley nacional, la ley de generación distribuida, y los prosumidores pueden convertirse en usuarios generadores, digamos, o los usuarios pueden convertirse en prosumidores solo cuando la provincia en la cual estén ubicados esté adherida a esta ley. Entonces hay un tema de limitación en función del alcance de la normativa. Ahora, vos me estás preguntando también en términos de costos, ¿no? Claro, sí, más que nada apuntaba a eso. Bueno, el balance es muy distinto según cada provincia, pero ¿por qué? Porque las tarifas que se paga por la electricidad son distintas de acuerdo a cada provincia. Es decir, lo que se paga la electricidad en Salta no es lo mismo que se paga en Buenos Aires, no es lo mismo que se paga en Chaco. Cada distribuidora tiene un precio de la energía distinto. Entonces, eso sumado a la ubicación en función de la radiación, o sea, en lugares donde hay más sol, el mismo panel produce más que en los lugares donde hay menos sol. Entonces, para lo mismo con el viento, ¿no? Lo mismo para el viento, pero bueno, en el caso de generación distribuida lo que más se usa son paneles. Entonces, el repago de estas inversiones depende esencialmente de cuánto sol haya donde se instalan, pero también cuál es la tarifa de energía eléctrica que pagan, porque en algún punto lo que uno compara es cuánto te ahorras de pagar de tarifa eléctrica si vos generas tu propia energía. Lo cierto es que este repago da bastante mejor para las industrias que para los hogares, porque la tarifa de energía eléctrica para industrias es bastante más cara que para los hogares. Y además porque el régimen de generación distribuida que estaba contando tiene algunos beneficios fiscales que aplican para las empresas y no para los individuos. Entonces, lo cierto es que hoy es rentable en algunas provincias donde las tarifas son más caras y hay más radiación, hay más sol que en las otras. Claro.
Y yo quiero volver como un poco a lo macro, en el sentido de si mucho se habla si somos deficitarios o no en la generación de energía, cuándo podemos ser soberanos en ese sentido, cómo es el panorama general. Bueno, a ver, la realidad es que si uno mira los últimos años, la balanza comercial fue siempre deficitaria. Es decir, siempre las importaciones de energía y combustibles fueron mayores a las exportaciones. En particular, 2020 ocurrió lo opuesto, fue superavitaria, pero eso fue esencialmente porque, digamos, el contexto de COVID generó un parate inmenso y se redujo la actividad económica, y con eso se reduce muchísimo la demanda de energía. Pero nuevamente, eso fue algo coyuntural. Y en relación a si podríamos ser soberanos, sí, por supuesto que sí, particularmente por el desarrollo de Vaca Muerta, que tiene una potencialidad para producir gas inmensa, eso en primer lugar. Y bueno, por otro lado, por supuesto, como estamos hablando, que si cambian algunas condiciones, también podría incrementarse muchísimo también las energías renovables. Y queremos preguntarte, Evelyn, sobre lo que haces vos puntualmente, porque sabemos que formás parte de la Asociación de Mujeres en Energías Renovables y también que es un sector históricamente masculinizado, ¿no? Queremos saber cómo ves hoy la participación de las mujeres, si ves cambios, si ves potencial, proyección, qué podés contarnos, ya que lo vivís más en carne propia. Bueno, la realidad es que hoy es una sensación. ¿Por qué digo es una sensación? Porque hoy la Argentina no tiene datos de cuántas mujeres hay en el sector, de cuál es la participación de las mujeres en el sector, ni cuántas mujeres ocupan puestos de decisión, ni cuántas cubren puestos que requieren formación técnica. Sí hay algunos estudios a nivel internacional, hay un estudio, por ejemplo, de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, que sacó hace 2019, que mostraba que el 30% de las mujeres, el 30% de la gente que trabaja en energías renovables son mujeres. O sea, solo el 30%. Y si se considera solo oil and gas, o sea, la parte más convencional, es solamente el 22%. O sea, muy, muy bajo. Es por eso que desde AMES, nuestro objetivo es, sabemos que somos pocas y nosotras queremos trabajar para que haya más mujeres en el sector, pero no solo más mujeres en el sector, sino también más mujeres en cargos de decisión. Y si bien estamos trabajando por ese objetivo y tenemos esa sensación, porque siempre somos las mismas, porque siempre nos encontramos las mismas en los mismos eventos, o al menos en la época que había eventos, es por eso que estamos haciendo un relevamiento desde AMES. En realidad ya está hecho, todavía estamos esperando el ok para publicar los resultados. Hicimos un relevamiento sobre la participación de mujeres en el sector, no solo para conocer cuál es el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector, sino también, bueno, todos estos matices, ¿no? Cuántas ocupan puestos de decisión, cuántas tienen formación en carreras que nosotros llamamos STEM, que son las que están vinculadas con la matemática, la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Seguimiento más estratégico. Claro, pero además relevar cuáles son las políticas que están implementando las empresas vinculadas con la equidad de género y qué es lo que falta. Así que este fue el primer trabajo así importante que llevamos a cabo desde AMES, y eso nos va a permitir tener los datos concretos para decir, bueno, hoy estamos acá. Un dato real es decir, estamos acá, sabemos qué pasa en el mundo, pero nosotros necesitamos saber qué pasa en Argentina para así poder implementar o sugerir acciones vinculadas con hacer algún cambio en ese sentido. Claro, sin datos tomar decisiones es difícil, te entendemos completamente. Y Evelyn, ¿querés decirnos las redes de AMES para que nuestros oyentes los puedan seguir? Sí, cómo no. Nos pueden buscar como AMES Argentina. Estamos en LinkedIn, estamos también en Instagram y estamos en Twitter. También tenemos un mail y las interesadas en asociarse pueden mandar un mail también. Tenemos
escenario y que puedan asociarse y ser parte de AMES. Y está bueno que la sigan, nosotros ya los vamos a seguir también para mantenernos al tanto de las novedades del sector y todo lo que hagan, porque la verdad que nos interesa un montón. Y la verdad que fue muy buena la charla que tuvimos con Evelyn el día de hoy, la verdad que aprendimos un montón y esperamos volver a cruzarnos y quizás entrevistar a más AMES, más de las chicas que están en el sector de la energía, porque la verdad que nos encanta, siempre queremos saber más de estos temas que por lo menos nosotras estamos más capaz alejadas por nuestras tareas diarias, pero que son importantes para el país en sí. Claro, hay muchísimo para hablar aparte, así que bueno, genial. Y sí, están más que mitad todas las chicas de AMES y nada, nos estamos encontrando pronto, si te parece. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Y cerramos entonces la emisión de hoy con este temazo de Beyoncé que nos habla de las mujeres bien empoderadas, que mandan en el mundo y que van a justamente ser cada vez más poderosas, más empoderadas, más fuertes, más potentes. Chicas, un placer esta emisión. Creo que la entrevista que tuvimos con Evelyn estuvo buenísima y vimos cuestiones bastante interesantes, tema de geografía económica, de inflación, la verdad, me pareció que estuvo muy bueno. Así que bueno, Anto, ¿querés? Completito, la verdad, un lujo. Anto, ¿querés contarnos en qué redes nos escuchamos? Sí, nos pueden escribir si tienen alguna duda, consulta en Twitter, Instagram y Facebook como Poco-Ortodoxas, y si quieren volver a escucharnos, nos escuchan en Spotify como Poco-Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Chao.